Desde hace mucho tiempo atrás, algunos seres humanos, por distintas razones, se abstienen de comer o beber de manera voluntaria por un tiempo prolongado. A veces son motivaciones espirituales, nutricionales, por alguna dieta de moda o con el fin de desintoxicar el organismo. La ciencia investiga permanentemente el impacto que la falta de alimento por un periodo determinado tiene en el organismo. Y es que este no es un tema que debe tomarse a la ligera, ni hacerlo sin supervisión médica. ¿Esta práctica tiene algún beneficio para la salud o implica un riesgo? Hoy quienes lo hacen recurrentemente y varios expertos nos ayudan a entender cuáles son las implicaciones del ayuno. Solo con mencionar la palabra ayuno, muchos pensarán, yo no podría, o esa es cosa de locos. Pero por extraño que suene, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, a veces involuntariamente por nuestras ocupaciones u horarios, otras por convicción o por salud. Es más, para no ir tan lejos, todas las noches al irnos a dormir, ayunamos hasta la mañana siguiente cuando desayunamos con la primera comida del día. Claro, este tipo de abstinencia pasa desapercibida, pero hay quienes practican otras modalidades de ayuno por las más diversas razones. Hago ayuno prácticamente todos los días. Hago un ayuno de 16-8, que se le dice el ayuno intermitente. Y lo hago básicamente porque siento que es la forma en la que mi cuerpo puede desintoxicarse y curarse solo todo el tiempo. Curar, por ejemplo, un dolor de estómago, una molestia de la garganta o algo así, hasta algo mucho más complejo, más grande que de pronto tal vez yo no esperé tener, digamos, que ya no se me caiga el pelo, que se me aclare la piel, cosas así. Obviamente no es algo que esté solamente ligado al ayuno, es un contexto global, en unas condiciones específicas, pero han sido varios los beneficios que yo he tenido. En mi caso sí he hecho ayuno y un poco obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno tiene problemas, cuando uno quiere, batallar con ciertas situaciones de la vida. Los ayunos pueden ser los básicos, que puede ser mediodía con fruta, o los completos, que puede ser un día entero, sin agua, sin fruta, sin nada. Lo importante del ayuno es lo que se hace en el tiempo del ayuno. Entonces me pongo a leer la Biblia, a escuchar música cristiana, a orar, a buscar de su presencia, para entender más el porqué de la circunstancia que estoy viviendo. En mi caso tiene que ver con una forma de encontrarte a ti mismo en el camino espiritual de los indígenas, tanto de aquí como de los indígenas del norte. Ayuno no solo de comida, sino también de palabra y de compañía. He ayunado alrededor de 7 veces en toda mi vida, pero han sido ayunos prolongados de entre 4 días hasta 13 días. Es como un cambio de rutina en el cual te puedes dar cuenta de muchas cosas de ti misma que en la vida normal, en la vida diaria, no las prestamos atención. Entonces me ha servido para encontrarme conmigo misma y para sanar mi cuerpo y mi mente y mis emociones. Ayunar no es una idea nueva. Lo han hecho civilizaciones y religiones desde hace milenios. Y para entender esta práctica tan arraigada, hay que darse cuenta que para los humanos la comida no es solo combustible para el cuerpo. Es un placer que se comparte en comunidad y que tiene sus propias reglas dependiendo de la cultura y la ubicación geográfica. Toda sociedad, toda cultura tiene sus costumbres, sus normas y valores, ¿no? Que nos dice qué es lo que debemos comer, qué es lo que no debemos comer, cuándo y a veces quién. En ciertos momentos, ciertas personas pueden comer y otras personas no. En Cuaresma, la gente no deja de comer, come ciertas cosas y no otras cosas. Inclusive puede ser que en el mundo preincaico, en la zona andina, también había diversas prácticas de ayuno, en donde la gente por diferentes razones dejaron de comer en ciertas circunstancias y utilizando diferentes patrones. Lo hacen los hindús, lo hacen los budistas por diferentes circunstancias, pero conforme a sus creencias. Pero uno lo hace voluntariamente. Y lo hacemos porque es un tiempo de reflexionar, de abstener de ciertas cosas, de quizás un poco pensar en sus pecados, como se lo define, depende de la religión, y mejorar la vida de uno mismo. Además de los motivos espirituales, el ayuno también puede ser usado como herramienta política.
Y el ejemplo más emblemático de esto fue Mahatma Gandhi. Otra razón para privarse de comer es cuidar la salud. Aunque suene contradictorio, ya desde la antigua Grecia Hipócrates recomendaba ayunar para aliviar ciertos males. Hoy la evidencia científica muestra que el ayuno puede ser muy efectivo en el tratamiento de algunas enfermedades muy puntuales. Por ejemplo, esto podría llegar a funcionar en el tratamiento de obesidad, y otra patología que responde muy bien al ayuno es el cáncer. Revisé la literatura científica y ellos soportan que si tú tienes un paciente que está sometido a quimioterapia, ¿sí? Estos pacientes, tú realizas ayuno 2 días previos y 24 horas posteriores a la quimioterapia, y este tratamiento llega a ser mucho más eficiente. Ahora, nuevamente tiene que ir del profesional de la salud, porque el ayuno también va a promover una pérdida de masa magra, ¿sí? Que es la masa muscular, y este también es una de las características del cáncer, y es por eso que estos ayunos tienen que ir de la mano con un profesional de la salud. O sea, realmente tú necesitas tu médico tratante y tu nutricionista para que pueda llevar a cabo estos ayunos. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, alrededor del mundo hay quienes siguen dietas de ayuno que aparecen en internet y sin supervisión médica. Como muchas otras, las diferentes modalidades de la llamada dieta de ayuno intermitente ofrecen una rápida pérdida de peso y mejorar la figura. Al respecto, médicos y nutricionistas han mostrado reparos, pues si bien el peso baja, eso no siempre es sinónimo de buena salud. No podemos ponernos en una posición totalmente opuesta. No podemos decir que sí debemos hacer ayuno o no debemos hacer ayuno. Debemos hacer una evaluación exhaustiva al paciente, al consultante, saber cuál es su requerimiento, su necesidad, y ver cuál sería la mejor metodología para que pueda estar cumpliendo todos sus objetivos. Si es que algún paciente por A o B circunstancia necesita hacer ayuno intermitente, pues se lo podría recomendar tomando los lineamientos adecuados. Cuando ayunamos de una manera que podríamos decirlo irracional, podemos hacer que nuestro cuerpo entre en un estado de autofagia, es decir, que coma nuestras mismas células y que pueda esas células ser dadas justamente por lo que es el glucógeno o por el músculo que se va a comer, y no nos va a permitir tener un músculo suficientemente funcional. Ayuno, como primera parte, tenemos que considerar que no es un estado quieto o pasivo. El ayuno es un estado muy activo, es decir, el organismo activa una serie de mecanismos que nos ayudan a compensar la falta de ingesta de nutrientes. Y claro, el organismo se va a adaptar conforme avance el tiempo. Durante los primeros días quizás de mejor manera, pero conforme el ayuno sea más largo, el organismo ya tomará medidas, si se pueden llamar, más extremas, es decir, utilizar nutrientes del tejido graso, por ejemplo, que tenemos una gran reserva, del músculo. El hígado empieza también a generar formación de energía obteniendo de otros nutrientes, se pierden vitaminas, se pierden minerales, electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio también se altera, la función renal puede verse alterada, inclusive ya complicaciones mucho más serias como arritmias cardíacas que pueden llevar a la muerte del paciente. Es decir, todo depende de cada paciente porque cada organismo es distinto. Tú vas a tener una pérdida de peso y va a ser más fuerte cuando tú inicias el ayuno. Pero posterior a ello, conforme va cambiando la composición corporal, ¿sí?, de tu cuerpo, tú vas a ver que ya no va a responder el ayuno. Vas a comenzar con una pérdida de los niveles de proteínas, ¿sí?, de tu reserva proteica. ¿Dónde se pierden las proteínas? De la masa muscular, básicamente. Pasa que después de un tiempo de un ayuno sostenido, tú haces una evaluación nutricional mucho más detallada y es una persona que nos demuestra que contiene el porcentaje de masa grasa tan o más que un obeso, ¿sí? Y va a tener todo el riesgo cardiovascular que tiene una persona obesa. De hecho, nosotros clasificamos a estos sujetos obesos de peso normal. Practicar ayuno puede ser aún más perjudicial cuando ya se sufre enfermedades como diabetes, hipertensión, gastritis o intestino irritable. Ahora bien, si usted quiere bajar de peso, consulte con un profesional. Así puede seguir un plan de nutrición que se ajuste a su peso,
estilo de vida y horarios. Eso sí, una dieta balanceada y hacer ejercicio son siempre la mejor manera de lograr resultados. Sabemos que todos los tiempos de comida son importantes. En la actualidad sabemos que tenemos que hacer unas 5 comidas, 3 comidas principales y 2 colaciones durante el día para poder cubrir todas las necesidades nutricionales y energéticas que nosotros necesitamos. Las comidas principales nos van a aportar nutrientes macro, como pueden ser proteínas, carbohidratos y las grasas y vitaminas y minerales, como puede ser calcio, puede ser fósforo, hierro, y las comidas pequeñas, que son las intermedias, que pueden estar 3 horas después de las comidas principales, entre 2 y 3 horas, nos van a aportar micronutrientes que también son importantes durante nuestra alimentación, como pueden ser zinc, puede ser vitamina C, puede ser vitamina A, además de la fibra, que muchas veces estamos dejando de lado de fibra y que puede ser aportada en estas colaciones. Cualquier opción que nosotros queramos hacer en cuanto a lo que es metodología, sea para bajar de peso, para incrementar la masa muscular o para manejar cualquier patología, debe ser siempre apoyado por un profesional nutricionista para que no cometamos errores. Nunca hacerlo solo, como habíamos dicho. O sea, nunca con tutoriales en el internet o porque me comentó algún amigo o amiga que está haciendo esta dieta. Siempre bajo supervisión médica, porque cada paciente es un universo distinto y puede responder de distinta manera al ayuno. Lo saludable es disminuir la ingesta calórica durante el día. El paciente tiene que ser muy disciplinado en la dieta y en la actividad física y logra su objetivo sin necesidad de hacer ayunos extremos.